Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches porque en este momento es la noche del 8 de noviembre, se fue todo el año, pasó volando. Ya es 8 de noviembre y son ahora las 11:22. Cuando yo suba este video ya va a ser 9 de noviembre. Y así pasan y transcurren los días uno tras otro, uno tras otro. Y el tiempo se nos va. Y así actúa el tiempo. Y el tiempo eh, es el único que le da cauce a todas las verdades. Porque con el tiempo se revelan cosas nuevas, que quizás siempre estuvieron impresas en la vida, en el corazón humano, incluso en la naturaleza. Pero claro, ahora mediante el conocimiento las vamos revelando, las vamos entendiendo nuevamente y así la ignorancia queda atrás, debajo, debajo del peso del conocimiento. Y vamos conociendo nuevas verdades y entendiendo nuevas verdades y al final la ignorancia pereció en base al conocimiento y gracias al conocimiento. Y eso es lo que nos ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. A ver, se los explico más claramente. En un principio eh, se formaron grupos humanos que no conocían muchas cosas, iban entendiendo, aprendiendo, iban tratando de darle una lógica natural a sus conocimientos, que podían ser muchos o pocos, pero eran sus conocimientos en base al tiempo que había transcurrido en la historia de la humanidad, sus conocimientos que siempre fueron y eran limitados. Bien, así que el hombre siempre les dio una connotación, un conocimiento erróneo. ¿Por qué? Porque aún no había pasado el tiempo para que estas cosas sean entendidas totalmente. Por ejemplo, para ir más claro y al punto al que voy. Siempre el ser humano se dedicó a ver lo malo primero. Primero veía lo malo. Siempre fue así y siempre es así hasta el día de hoy. Si no, prendan la televisión y van a ver que todos los informativos te mencionan lo malo. Lo malo, lo malo, lo malo que está pasando y lo malo que actuaron y las malas actividades del ser humano. Pero nadie habla de las causas buenas, benéficas, nobles que el ser humano lleva adelante. Entonces el ser humano siempre vio lo malo. Ahora bien, vamos bien atrás, a historias bien antiguas. Y ahí tenían una energía muy grande, muy poderosa, que no la podían manejar y que incluso todos entendían que esa energía los dominaba totalmente. Hacía con ellos lo que quería. Y esta era una energía terrible para el ser humano, porque cuando lo posesionaba, no sabía actuar con honestidad, con cordialidad, con un buen ánimo y por el contrario, actuaba mal. Y esta energía es una impronta de la que fue impregnada todo el universo, no, todo el universo inmediato, todo el universo en nuestro planeta Tierra. ¿Entendemos? ¿Entienden lo que digo? Esta impronta, esta energía, está puesta en el planeta Tierra. Está puesta para que todos los animales procreen y se extiendan a lo largo de la vida y está impuesta también en el ser humano. El ser humano está impregnado de esta energía para que prolongue su existencia en la vida en la tierra. No estoy hablando nada más y nada menos que del sexo, obviamente. Es así. Porque todo lo que hagamos o dejemos de hacer en esta vida tiene que ver con el sexo. Y usted me va a decir, no, nada que ver. Yo estoy trabajando y bueno, va a haber momentos en que te vas a enfocar en lo que estás haciendo y te vas a olvidar totalmente del sexo. Eso es así, es lógico y es natural.
pero quitando esos momentos de obsesión o por una determinada energía distinta al sexo, hablemos del sexo en general, lo que es el sexo en la humanidad. Y todo lo que hace el ser humano, grande y pequeño, es por sexo. Es para obtener sexo, para enmarcar las vidas humanas en un testimonio sexual y para dar una connotación sexual. Por ejemplo, no existe otra cosa que el matrimonio en todas las sociedades. Todas las sociedades ven importante el matrimonio e importante que el hombre se una a una mujer o que una mujer se una a un hombre. Hoy podríamos decir así. ¿Por qué? Porque hemos interpretado tan mal al sexo que entendemos que es una obra del que penetra únicamente y es una obra que lleva a cabo en ese sentido el varón y la mujer no debe casi disfrutarla. Es más, hay etnias, movimientos sociales, humanos, que condenan a la mujer que siente o disfruta algún tipo de placer al tener relaciones sexuales. Y esto no es así. El sexo es una impronta que fue dada tanto al hombre como a la mujer en un primer principio para que procreen la especie humana, para que hagan un verdadero legado de humanidad en cuanto a su extensión en la vida. Pero más allá de eso, el sexo hoy en día, como lo entendemos, como lo asimilamos, como lo manifestamos, es una fuente de gran y enorme placer. Y es lo que tenemos que entender, que el sexo es una fuente de placer. Eso es lo que tenemos que entender, que no es otra cosa que una fuente de placer. Antes sí fue, digámoslo así, erigido para procrear y tenía la naturaleza específica de procrear. Claro, la humanidad se enfocó solamente en eso y entonces ya tenía un por qué y un para qué. El sexo fue hecho por y para procrear, nada más. Pero hoy pasaron 2024 años del año en que murió Jesús. Y entonces se considera que en estos 2024 años hemos cambiado toda la historia humana. ¿Por qué la hemos cambiado? Muy sencillo. Porque el ser humano avanzó en conocimientos. Y esos conocimientos le dicen continuamente que debemos dejar en el pasado los conocimientos de la ignorancia. Hoy entendemos al sexo no como una fuente de placer únicamente, sino como una fuente de gozo, de alegría, de compartir, de compartirse y de extenderse en una armonía total. ¿Por qué? Porque el sexo podemos entenderlo hoy como el desestresante natural que tiene la humanidad para vivir tranquilos. Yo soy un convencido de que este mundo sería otro tipo de mundo si practicáramos más sexo y menos violencia. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a la violencia y no tiene sentido lo que estamos haciendo. Si miramos nuestras películas, amamos mucho el cine, todos en gran manera amamos el cine, y si miramos las películas, todas giran en torno a la violencia. Ellos tienen que golpearse, ofenderse, maltratarse, golpearse y darse, hacerse añicos, masacrarse mediante armas de todo tipo, ya sea con revólveres, pistolas, ¿cómo es que se llama? Con cuchillos, con bombas de todo tipo, con todo tipo de bazocas, con todo tipo de ametralladoras, ¿entienden? Todo gira en torno a la violencia.
y de esa forma generamos más violencia, porque de esa forma estamos alimentando en nuestras mentes la violencia y alimentando en nuestros sentimientos a la violencia, y no estamos generando algo que sea realmente desestresante como lo es el sexo. Pero ya tenemos que dejar de mirar al sexo como la única fuente de procreación. Tenemos que verlo como una fuente de placer, de gozo, de alegría, de disfrute. Y no tenemos que ver únicamente la parte mala. Porque con esto de que el hombre siempre ve lo malo primero, sola y únicamente vio lo malo del sexo. Y entendió de esta manera que el sexo era algo negativo y estaba realmente bien fundamentado para generar más negatividad. Y todo lo que giraba en torno al sexo era negativo. Esto era un paso, permiso. Esto fue un gesto que tomaron desde la antigüedad para dar una interpretación al sexo, y siempre tomaron la parte negativa. Hoy yo te invito a que quites todo lo negativo y dejes de pensar en extender la vida en la tierra. Ya somos muchos, demasiados, y no te voy a decir que dejemos de procrear, te voy a decir simplemente que empecemos a ver el sexo desde otra faceta, la faceta del acompañarse en placer. Porque el sexo no es individual del macho únicamente, no es del que penetra. La mujer también tiene relaciones sexuales de otra manera, muy contraria a la del hombre. Entonces la mujer absorbe, recibe y toma lo mejor, la esencia natural del ser humano en ese momento, limpia, diáfana, transparente, porque el ser humano en ese momento se muestra tal cual es. Y eso realmente hay que reconocerlo, admirarlo y, ¿por qué no también ensalzarlo en alguna medida? No te voy a decir mucho más, solamente quiero que te quedes pensando en esto. Te invito a que mires el sexo totalmente distinto. No es sola y únicamente una fuente de procreación, porque eso era antes, cuando el mundo era pequeño y tenía que agrandarse, pero ahora somos muchos y tenemos que disminuirnos. No vamos a salir a matarnos, pero vamos a provocar cambios específicos para ayudarnos en lo que es lo sexual. Y ahora el sexo es una fuente de disfrute total. Mira, algo que creció muchísimo en estos tiempos es la llamada pornografía y los llamados videos triple X. Crecieron muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora se entienden de una manera distinta y se están aceptando y se están tomando, y la gente lo está tomando con otro ánimo, y no tienen por qué ser pervertidos. Eso lo enseñaron en la religión, que los que miraban ese tipo de cosas eran pervertidos. Pero ya está, ya quedó atrás este viejo pensamiento sobre el sexo, y también quedó atrás la religión, porque la religión también quedó atrás. Ya quedó atrás incluso todo lo que pregona. La idea de un cielo para los buenos y un infierno para los malos es totalmente primitiva, precaria, ignorante. Es algo realmente feo, es algo realmente malo. Estamos hablando de un Dios tan bueno, que creó algo tan malo como el infierno para castigarnos por lo que Él hizo en nosotros, crearnos con estos acondicionamientos humanos
que afloran continuamente y son negativos. Como si Dios era bueno y nos creó con esto tan malo y nos creó un infierno para los que vamos a... No tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Pero sí tiene sentido si lo mirás en el pasado, con una visión precaria, con un entendimiento pequeño, muy pequeño, y tomás lo pequeñito que entendiste y entonces le das una forma. Y ahí entra la forma de la divinidad, castigándonos por lo malo que somos, y la divinidad bendiciéndonos por lo bueno que somos. Mira, para que entiendas te voy a explicar algo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Podés revisar la historia de Job. Parece que no explica mucho, ¿no? Pero explica lo que quiere explicar. La Biblia tiene esa facultad. Explica lo que sí quiere explicar. Y no te va a explicar las cosas que no se entienden. Pero ahí en la Biblia está que Dios y el diablo conversaban en algún momento y entablaban una conversación, y entonces el diablo le decía: ¿viste a Job? Y Dios le decía: sí, lo vi a Job, pero es un espécimen fabuloso. Y él le decía: sí, pero déjame que lo toque yo, vas a ver lo malo que es. Y entonces Job fue tocado totalmente por el diablo con actos malos. Le sucedieron cosas terribles. Perdió a sus hijos, perdió su riqueza, perdió las tierras, perdió todo. Y al final, no sé, tiene un reconocimiento de Dios, y en ese reconocimiento de Dios, Dios lo vuelve a bendecir y le vuelve a dar otros hijos, más tierra, más. ¿Entendés? Es muy precaria la visión. Es muy precaria la visión. Incluso, digo más, me animo a decir más. La imagen de un Dios matando a su propio hijo es terrible, es terrible. ¿Qué nos puede enseñar eso? ¿Qué nos puede dejar eso? Un Dios matando a su propio hijo. ¿Para salvarnos a quién? A nosotros, que fuimos creados por Él con todas estas cantidad de errores y montañas de defectos. Y Dios mata a su propio hijo. Yo no quiero ese Dios. No me interesa ese Dios. No me interesa ese Dios. ¿Y sabes qué? Ante ese Dios, Jesús le vino a decir que no iba más ese Dios. Por eso reunió a su pueblo, al pueblo de los judíos, y le dijo: ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Pero bueno, creemos todas estas historias antiguas en base a los pueblos que pensaban ignorantemente, precariamente y primitivamente. Dejá ya de pensar en eso, dejá de pensar así. Tenemos que renovar todo porque hemos creído en Dios y no hay que creer en Dios. Bueno, te voy a dejar esa picando. ¿Por qué no hay que creer en Dios? Y seguramente haré un videito ya, prontito, acerca de por qué no hay que creer en Dios. Y te voy a mostrar, yo no, gente mucho más entendida que yo, te va a demostrar que no hay Dios, que hay otra cosa, peor que Dios, o peor que lo que entendemos como Dios. Hay algo mucho más peor. Y le estamos rindiendo adoración a eso que realmente es peor, y a eso que Jesús le dijo Satanás. ¿Entendés? Que estamos ante situaciones de ignorancia y que hoy las debemos cambiar. No te digo nada más, te voy a dejar esto acá. Me quedo con el compromiso mental de cuanto antes hacerte este mensaje de que Dios no es Dios y quién es Dios realmente. Pero bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, Profeta Motero, que te suscribas, que te anotes y que empecemos a cambiar la vida, a cambiar la historia. Ya no existen los grupos religiosos. O sea, sí existen, están y trabajan y todo eso. Más vale que sí existen. Pero yo te digo que no tienen importancia hoy los grupos religiosos.
Yo, por ejemplo, mañana me voy a una reunión de un grupo que practica otro tipo de entendimiento, otro tipo de conocimientos y otro tipo de sanidades, porque son espirituales totalmente, hablan de espiritualidad y están invitándote a un lugar a que tengas un tiempo de meditación y encuentro con Dios personal, íntimo, y realmente aflore tu espiritualidad, en conexión directa con la espiritualidad divina, para que sí de esa forma crezcan. Porque no existe Dios, lo que sí existe es la espiritualidad humana. Y tenemos que darle un cauce perfecto a esa espiritualidad humana. Porque antes, en el pasado, era una pequeña espiritualidad. Y entonces veía a Dios. Hoy hay tanto conocimiento que sabemos que ese Dios no era Dios. Ese Dios era un Elohim. En el próximo video vamos a hablar de quién era Dios y quién era Elohim. O quiénes eran los Elohim. Y ahí te voy a clarificar todo de cómo adorar en espíritu y en verdad al verdadero Dios. Lo tenés que hacer en espíritu, no con mediadores, no con intercesores, no con sacerdotes que median entre Dios y vos. Lo tenés que hacer vos con tu divinidad, que sería Dios. Para mí, Dios creció en mí y yo lo llamo conciencia cósmica, o cuando oro con Él, porque suelo hacerlo, lo llamo CC. ¿Entendés? Pero es lo mismo. Y es lo mismo. Es la conciencia cósmica, es la fuente, es la energía primaria. Tenemos todos esta impronta llamada sexo y en vez de cuestionarla y negativizarla y estigmatizarla con lo negativo, tenemos que darle un cauce natural de buenos actos y de buenas formas de vida. Nada más, por favor, suscríbete a Profeta Motero. Ahora sí, ya son las 12 menos cuarto y en media hora te hablé de más o menos la impronta que tiene el ser humano. La impronta que tiene todo ser humano y que tiene todo animal en la tierra. La sexual, la del ser humano macho y la del ser humano hembra. La del animal macho y la del animal hembra. Y es una impronta, es una marca indeleble. Estamos fijados con esta impronta, que no la podemos cambiar. La tenemos encima y la tenemos que disfrutar plenamente. No la tenemos que condenar, la tenemos que sacar la mejor forma que tiene y sacarle el jugo a lo mejor que nos da y realmente disfrutarlo. Nada más, te dejo con estas palabritas, que tengas un día especial mañana, sábado 9 de septiembre. Yo mañana voy a andar por FISI, Instituto Cosmo Biofísico de Espiritualidad. Nada más. Chau, chau, hasta luego.